Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Sergio Alvarado y soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto en Bogotá, Colombia. Y lo que vengo a compartirles son algunas ideas eh, bajo esta ponencia que denominé Narrativas Transmedia, Convergencias, Rupturas y Oportunidades desde la Comunicación. Un poco como inicio quiero puntualizar que varias de estas ideas nacen de una reflexión en un espacio académico denominado Introducción a las Narrativas Transmedia, en la que tengo la oportunidad de compartir aula con estudiantes de comunicación social, periodismo, ¿no? Entonces, a partir de esas ideas surgen, y de un poco lo desarrollado de esa experiencia de aula, surgen varias de estas reflexiones que he querido traer a colación. Pues seguramente un poco para ponernos en contexto, eh, es inevitable pensar o preguntarnos de dónde vienen esas ideas de transmedia. Por supuesto, hay varios referentes, el mismo McLuhan cuando habla de la ecología de medios, pero para venir un poco más hacia aquí, hacia tiempo presente, pues nos vamos a encontrar con Marsha Kinder, quien comenzó a finales de los 80, a principios de los 90 a analizar, ¿no? Y a relacionar eso que ella comenzó a denominar transmedia, primero a partir de el concepto de Fiske de intertextualidad, ¿no? Donde ella plantea o recopila ese concepto, donde cualquier texto que nosotros nos encontramos en este mundo informacional, en este mundo de mediático tan complejo, pues nos encontramos una relación entre esos textos, ¿no? Entendiendo cada texto como un contenido en potencia, ¿no? Y que esa relación entre ellos hace que se dé un proceso mucho más complejo e interesante a la hora de que el consumidor, ¿no? Comience a construir incluso universos narrativos, ¿no? Entonces, a partir de eso, Kinder habla de lo transmedia como un escenario donde ya no se transita de manera necesariamente tradicional y lineal los relatos, las narrativas, las historias, sino que ahora lo hacen a partir de unas ramificaciones o a través de diferentes medios y plataformas, ¿no? Que esto es un poco lo que viene luego a recordarnos el mismo Scolari o Jenkins con la idea de la convergencia de la cultura o de las culturas. Pero, ¿qué hace una narrativa eh, transmedia, ¿no? Pues digamos que esa siempre es una pregunta que surge, ¿no? Y normalmente, y un poco recopilando algunas de esas ideas de varios autores, entre ellos, por supuesto, Carlos Escolari, uno de esos referentes ineludibles, pues podríamos partir, ¿no? Y esa es un poco la conversación que suelo tener con mis estudiantes, y es que si pensamos que lo transmedia debe tener relación con un tránsito un despliegue narrativo, ¿no? En cuando menos una triada de plataformas o medios, ¿no? Seguramente cada vez que nosotros observamos muchos de los ejemplos de narrativas de no ficción o de ficción, pues nos encontramos que ese número 3 pues a veces se queda corto y se antojaría pensar en muchos más. Pero digamos que los primeros pasos, ¿no? De las narrativas transmedia comenzaron a hablar de cuando menos tres despliegues donde cada uno de esos despliegues pues tuviese como una vida propia, ¿no? Como historia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Walking Dead, que nace de un cómic y luego comienza a tener despliegues en videojuegos, en series y algunas otras producciones complementarias. También requieren de cierta independencia narrativa, ¿no? Esos tres o más despliegues no deben ser tan codependientes, ese es como el ideal, no es una regla tampoco tallada en piedra, pero lo ideal es que de alguna manera esa idea armoniosa de lo transmedia es que uno puede entrar desde cualquiera de esas ventanas o despliegues narrativos y aún así uno pueda tener una experiencia dentro de esa misma casa, ¿no? El hecho de que yo entre por una ventana o por la puerta trasera no debería ser un cambio tan drástico en el disfrute, ¿no? Como usuario. Simplemente es
es una manera distinta, ¿no? De recorrer la casa, de entrar a esa casa, entendiendo la casa obviamente como un universo narrativo. Y otra de las características claves, y quizás una de las favoritas en las que más refuerzo con mis estudiantes, tiene que ver con esas posibilidades de participación significativa por parte de las audiencias, de audiencias o de usuarios que luego se pueden volver en usuarios mucho más comprometidos e incluso llegar a un nivel un poco más alto, ¿no? El nivel ya de un prosumidor como tal, ¿no? Entonces nos podemos encontrar diferentes producciones, incluso audiovisuales, en el caso de narrativas de ficción, perdón, donde ellos añaden, ¿no? Elementos incluso al canon oficial, donde complementan o mezclan la ficción y la realidad también, donde crean incluso videojuegos, pero donde también el espacio público puede ser un escenario, un despliegue adicional, ¿no? Incluso una marcha puede volverse un escenario prosumer, ¿no? Lo cual resulta muy interesante a la hora de hablar o de pensar la movilización social. Entonces, en ese orden de ideas, pues un poco el devenir con los estudiantes de comunicación social, periodismo, eh, venía o tenía como objetivo transitar hacia explorar cómo hacer o cómo pensar en un piloto de un proyecto transmedia de narrativa de no ficción relacionado con su contexto inmediato. Eh, pero para llegar a esa meta creo que era necesario, ¿no? Y eso fue un poco aunque esto varía semestre a semestre, dependiendo pues del nivel de conocimiento que tienen los estudiantes, pero en ese momento particular fue necesario hacer un tránsito primero sobre algunas reflexiones, ¿no? De qué implicaba o qué implica esto de las narrativas transmedia, y esto lo denominamos convergencias, ¿no? Un poco jugando con el concepto de Jenkins, de esa convergencia de la cultura, ¿no? Entonces, primero, esa exploración conceptual nos llevó un poco a acercarnos a qué ha implicado, ¿no? El cambio de paradigma en las industrias mediáticas contemporáneas, ¿no? Entender que ahora mismo ya no son medios tan aislados, sino que cada vez están un poco más concatenados, de alguna manera más mezclados, soldados, amalgamados, y en ese orden de ideas pues generan como una cierta polifonía, ¿no? De ese ecosistema mediático donde sentimos que podemos saltar con mucha más facilidad de un medio o de una plataforma a otra sin sentir que estamos rompiendo, ¿no? Algún hilo narrativo, como si podía suceder en otros momentos de los consumos mediáticos, ¿no? Y los mismos estudios de audiencias. De alguna manera este ecosistema contemporáneo pues ha facilitado una mayor facilidad para la creación y difusión de sus contenidos desde ese rol ciudadano, ¿no? Si bien hay que reconocer todavía las agudas existencias de brechas digitales, no significa, no podríamos ser tan mezquinos de desconocer que efectivamente los ciudadanos ahora tienen muchas más posibilidades de crear contenidos que lo que podían hacer hace 30 o 40 años, ¿no? Y sobre todo de llegarle a otras personas, incluso personas que no van a conocer probablemente nunca en su vida, ¿no? Y de alguna manera allí también otra convergencia, ya un poco más relacionada con la movilización social, tiene que ver con los activismos híbridos, ¿no? Que Emiliano Treré menciona en su obra, donde señala que lo digital se vuelve un revulsivo para que las movilizaciones sociales, para que las organizaciones de ciudadanos de alguna manera encuentren otras maneras, ¿no? de narrar, de complementar e incluso de potenciar la movilización social tradicional, ¿no? Y eso genera una idea de que todo el tiempo podemos estar narrando, ¿no? Esa es una convergencia que sin duda para los ciudadanos ha sido una gran ganancia. Entonces, seguramente cuando reflexionamos algunas de estas ideas de las convergencias, sobre todo en industrias culturales masivas, pues nos vamos a encontrar, ¿no? Cómo
como marcas muy potentes logran engagement, reputación de marca, posicionando su producto en una producción cinematográfica o en grandes universos narrativos, como el caso de la cerveza Corona en Rápidos y Furiosos, o donde esos despliegues incluso se cristalizan en espacios reales, ¿no? Y pensar ya no solamente en leer y tratar de imaginar el mundo de Harry Potter a través de un audiovisual, sino de cristalizarlo incluso de manera física en un parque temático, pues nos hace pensar que también esos son despliegues, ¿no? Y que esas convergencias posibilitan esa cristalización de escenarios, ¿no? O de ubicar un producto en narrativas muy potentes, ¿no? Entonces, si yo tengo un carro eléctrico y lo quiero promocionar, pues pensar en qué narrativa puede ser la más coherente con mi producto y ponerla allí y ponerla allí para que de alguna manera no se vea como invasivo, como ajeno, ¿no? A la temática de la narrativa. Esto sucedió, por ejemplo, con esta película de Marvel Studios de Shang-Chi, donde la importancia del ambiente, digamos que de la naturaleza y de la relación del hombre con la naturaleza, de ese respeto del hombre hacia la naturaleza, pues quizás fue uno de los motivos que hizo que BMW decidiera ubicar allí este vehículo 100% eléctrico. De igual manera, ¿no? Lo que han hecho en muchas series, ¿no? Como The Walking Dead, de ubicar o de relacionar productos concretos, la marca de un carro, ponerla allí al servicio de un personaje muy querido por los fans y que la gente comienza a relacionar, ¿no? Que ese objeto pues tiene una gran cercanía con ese protagonista que tanto quieren, ¿no? De tal manera que eso posibilita, ¿no? Asociar con ciertos valores o atributos a los personajes que ellos o que nosotros seguimos, ¿no? Y esas convergencias también nos permiten, ¿no? De alguna manera encontrarnos estas mezclas exuberantes, ¿no? Donde un compositor de Hollywood como Hans Zimmer puede diseñar sonidos acústicos para que ambienten un carro eléctrico BMW, ¿no? Entonces, para que la gente cuando compre ese carro tenga una conexión no solamente con lo que implica una movilidad mucho más amigable con el medio ambiente, sino además, ¿no? Relacionarla con muchas de esas obras cinematográficas en donde Hans Zimmer ha estado presente. Y el rol prosumer, ¿no? Que hablábamos, esa posibilidad de crear o de posibilitar la creación, pues sin duda ahora hay más escenarios, ¿no? Al punto que incluso industrias tan potentes como Lego le diga a los ciudadanos, oye, usted puede subir una idea para que el resto de comunidad de Lego o de seguidores de Lego decida si ese diseño que usted propone lo podemos cristalizar o no en un juguete, ¿no? En una pieza que vaya a estar en una estantería, en una tienda, ¿no? Y pues en los activismos híbridos, ¿no? Lo sucedido en Chile, en Colombia, por ejemplo, a finales de 2019, con, con ese estallido social donde se capitalizaron muchas narrativas de ficción y se trajeron al espacio público como parte dinamizadora y creativa para conectar a más gente, ¿no? Para convocar aún más gente y aumentar, por supuesto, el impacto de las ideas que querían mover, ¿no? Sin embargo, ¿no? Un poco en ese trasegar, pues nos encontramos con muchas rupturas, ¿no? Una serie de circunstancias que hacen que las narrativas transmedia pues también tengan algunas dificultades en su desarrollo, en su concepción, en su aplicación, ¿no? Por un lado, nos encontramos junto a los estudiantes un poco también en su experiencia misma como usuarios o como audiencias, una exacerbación del determinismo, ¿no? Instrumental de las narrativas transmedia, donde a veces pareciese que hablar de narrativas transmedia es exclusivamente hablar de una membrana tecnológica / internet, ¿no?
y eso a veces nos hace perder fácilmente, ¿no?, el sustrato narrativo de lo que nosotros comunicamos, construimos, y eso a veces nos hace pensar también que las narrativas transmedia solamente tienen éxito si son narrativas de ficción, de mundos o universos narrativos fantásticos, irreales, por allá exuberantes, de una galaxia muy, muy lejana, y en realidad no es así, ¿no? Y digamos que otro elemento allí que todavía falta por fortalecer a la hora de analizar y profundizar en las narrativas transmedia, sobre todo las narrativas transmedia de no ficción, es reconocer, ¿no?, reivindicar el espacio público como un medio de comunicación, como un despliegue tan potente por sí solo, y que no es solamente un espacio de tránsito, ¿no?, sino que es un escenario para hacer múltiples experiencias significativas para aumentar la participación e incitar, ¿no?, incluso al prosumidor. Entonces, esos determinismos tecnológicos que les mencionaba, pues ha hecho que a veces esto de la realidad virtual, la realidad aumentada, que son infraestructuras, como diría Pierre Levy, muy, muy válidas, enriquecedoras, pero a veces nos hace perder el foco, ¿no? Como que la experiencia sensorial nos hace perder el foco de lo que narrativamente se puede hacer allí, ¿no? Y nos quedamos a veces con la exuberancia del impacto inicial, ¿no? Y esa multiplicación de plataformas de streaming pues ha hecho que seguramente nosotros sigamos pensando en que incluso lo transmedia pertenece solo a grandes productoras de audiovisuales y no pertenece de pronto incluso a un ejercicio que pueden hacer desde una comunidad mucho más modesta y con un presupuesto más corto. Y lo que hablaba en relación al enriquecer el espacio público, pues afortunadamente por allí, si bien no con el análisis todavía tan profundo que deseado, pero algunas narrativas de ficción seguramente ya han comenzado a explotar, ¿no? El uso del espacio público, La Casa de Papel, por ejemplo, ha hecho varios esfuerzos en varios momentos de los lanzamientos de las temporadas para enriquecer, ¿no?, incluso generar un despliegue más en la Madrid real, ¿no?, donde se desarrollan buena parte de los sucesos de la serie, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pensar cómo se puede utilizar el espacio público para que la gente lo habite, incluso para que la gente mezcle ficción con realidad, o para que la gente se implique siendo un personaje más, pues genera una experiencia mucho más significativa. Y un tercer elemento, ¿no?, entonces, que tiene que ver con las oportunidades, ¿no? Y esto está más enfocado en ese proyecto en piloto que los estudiantes debían construir, ¿no? Y por un lado era, oiga, una oportunidad que todavía está sin aprovechar del todo, es la construcción de narrativas de no ficción con componentes transmediales. Todavía falta mucho más si uno compara el volumen de producción de narrativas transmedia de ficción versus las de no ficción, pues seguramente vamos a encontrar todavía un gran desequilibrio. Pensar que hay una gran oportunidad en lo transmedia, ¿no?, para crear historias verosímiles sobre temas diversos, categorías que están en la agenda mediática, sobre fenómenos o problemas socioculturales cercanos a nuestros contextos, y que lo podemos hacer de una manera mucho más ramificada y no de una manera tan lineal como muchas veces aún se siguen construyendo. Y por supuesto la gran oportunidad del escenario prosumer de mitigar al menos parcialmente la eterna pasividad de una gran porción de las audiencias que pues les gusta, ¿no?, ese activismo de sofá, dirían algunos autores, ¿no?, estar un poco más cómodo allí desde la comodidad de su hogar, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, pensar en que no se trata de crear narrativas así de cero, sin ningún referente anterior, sino que utilizar o sacar partido de la intertextualidad ya existente para la construcción de esas narrativas transmedia puede robustecer y hacer mucho más verosímil
el proceso, ¿no? Para conectar más a las audiencias. Yo no tengo que crear de cero nada si yo puedo jugar con ideas que ya están preconcebidas y que ya están instaladas en nuestros públicos objetivos. Y de esa manera nos ahorramos, ¿no?, algunos esfuerzos adicionales. Entonces, en ese orden de ideas, pues ellos, luego de tener una fundamentación en algunas de estas ideas conceptualmente, teóricamente, pues fueron transitando a estudios de caso, a observar experiencias ya existentes. Este es el caso de Rutas del Conflicto, que tiene varios síntomas, ¿no?, de lo transmedia, donde abordan con periodismo de datos una serie de relatos relacionados con el acontecer del conflicto armado en los últimos 50 años en Colombia, ¿no? Entonces, eh, ellos comienzan a observar sobre temas muy cercanos, sobre temas incluso de la cultura popular, como es el caso de Pregoneros de Medellín, que es una especie allí de documental interactivo que luego se volvió en algo más transmedia, que incluso tuvo instalaciones físicas, exposiciones fotográficas, donde podemos explorar algunas figuras de vendedores informales o vendedores ambulantes que utilizan algunos cánticos, algunos versos, como unos juglares contemporáneos para vender sus productos, ¿no?, en los barrios más populares, en este caso de la ciudad de Medellín, en Colombia. Entonces ellos van descubriendo muchas de estas experiencias, incluso experiencias que han hecho otros estudiantes en otros espacios académicos. Este, por ejemplo, es el caso de una experiencia denominada Inveniam Locum, donde tuvieron la oportunidad de explorar relatos migrantes, y los estudiantes con fotografía 360 construyeron algunos elementos allí para hacer la reflexión sobre las dificultades y los percances, ¿no?, y los peligros que corre cualquier persona que quiere ejercer ese derecho a migrar de un lado a otro, ¿no?, en el planeta. Y otra experiencia colombiana que llegábamos allí a compartir, una que se llama Paciente, ¿no?, que nace como un documental que aborda la precariedad del sistema de salud en Colombia, y que luego comienza a tener una serie de despliegues, un libro, una serie incluso de ponencias académicas o espacios un poco más de reflexión sobre lo que implica pensar, ¿no?, la precariedad y los riesgos del sistema de salud en Colombia. Sacaron un juego interactivo que se llama Impaciente, también un poco para que el usuario tuviera esa interacción y esa sensación de lo complicado que podía ser acceder a un servicio básico de salud, y que esto se complementaba con algunas cápsulas con otras historias, digamos que adicionales a la historia principal de Paciente, que es sobre una señora y su hija que está con cáncer, ¿no? Entonces el documental gira en torno, o la historia gira en torno a todas las necesidades y dificultades que la señora tiene para lograr que su hija pues tenga una atención digna durante su tratamiento contra el cáncer. Entonces, a partir un poco de todo esto, ya la etapa final, el proceso decantó en un ejercicio donde los estudiantes en grupos pequeños lograron rastrear, o ellos, digamos que el reto fue tomar el contexto citadino de Bogotá, y que ellos rastrearan historias que de alguna manera tuviesen una relación con el espacio público bogotano, ¿no? Entonces tenían que buscar gente que de alguna manera habitara mucho el espacio público, que tuviera algún significado mayor al de otros ciudadanos que suelen transitar más que habitar el espacio público, y ellos tenían que construir esa historia y repartirla en una fotografía, en un texto corto, recoger un sonido ambiente del lugar donde de ese espacio público significativo para la persona. Podemos escuchar la voz misma del protagonista. Y adicionalmente ellos, los protagonistas, tenían la oportunidad de hacer una
como una cartografía o un dibujo donde ellos describiesen pues cuál era esa relación que ellos tenían con el espacio público. Y todo esto pues se georreferenció en un mapa de Google de tal manera que las personas pudieran también observar, ¿no? En esto, digamos que observar digamos que esa cartografía, y todo esto fue consignado en una especie como de revista, ¿no? Donde uno puede encontrar en una serie de categorías que establecimos eh, algunas de esas historias, ¿no? Y unas historias que están contadas de una manera un poco menos lineal y que tiene esa idea de que ellos exploraran qué implicaba construir una historia de no ficción con esos tintes transmediales. Mm, por supuesto que todo ese proceso, ¿no? Pues implicó, pues de parte de ellos como un escenario de producción, de cristalización y también de contemplar un escenario de participación de la gente que se encontraba con esa historia o con esas historias, ¿no? Y ellos desplegaron también una especie allí de mural de comentarios donde la gente, luego de ver alguna de las historias, podía en ese mural dejar como alguna especie de anotación, ¿no? Al menos una participación medianamente allí significativa, pero pues, también representó para muchos de ellos entender que las narrativas tenían que construirse de manera consensuada, donde incluso la producción de algunas de las piezas eran responsabilidad propia del protagonista y no de ellos como comunicadores sociales, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante, más allá de algunas dificultades, por supuesto, que surgieron en términos de esas rupturas, ¿no? Que los mismos estudiantes tienen en ese momento todavía temprano de acercarse a las narrativas transmedia. Pues esto fue un poco el resumen del proceso que realizamos y algunas ideas que nos hacen pensar las convergencias que estamos viviendo, algunas de esas rupturas todavía con las que tenemos que luchar y muchas de las oportunidades que desde la comunicación y particularmente desde los futuros comunicadores sociales y periodistas pueden existir para sensibilizar mucho más a los profesionales en términos de ya no solamente es un ejercicio informativo mecánico, eso lo podrá hacer ChatGPT, sino más bien un ejercicio de sensibilización, ¿no? Y un ejercicio de despliegue mucho más complejo de historias que nos permitan reflexionar problemas socioculturales en distintos niveles. Muchas gracias por su atención.